frecuencia. Ahora vamos a trabajar con la moda. Recuerden entonces que la moda es el dato que más se repite. Como estamos trabajando con datos agrupados, vamos a tener una fórmula muy hermosa. Mírenla, esta formulita, M sub O, que es la abreviación de moda, es igual al límite inferior de la clase modal. Vamos entonces a ver qué significan cada uno de estos términos. Tenemos por acá M sub O, que significa la moda. De este lado tenemos el límite inferior de la clase modal. ¿De acuerdo? Luego tenemos D sub 1, que es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior a ella. Y aquí miramos que D sub 1 es igual a la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Por acá tenemos a D sub 2, que sería la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase posterior a ella. Listo, miren que acá tenemos a D sub 2, F sub I menos la frecuencia posterior. Luego tenemos la amplitud. Ya que sabemos qué significan cada una de estas cosas, pasemos entonces a calcular la moda de esta hermosa y bella tabla. Tenemos por acá nuestra fórmula y lógicamente recuerden que la moda es el dato que más se repite. Vamos a la frecuencia absoluta. Miren que esta va a ser la frecuencia absoluta. Y vamos a buscar el mayor dato, en este caso sería 15, por lo tanto vamos a trabajar con esta fila. Miren que es lo más de fácil. Bien, de allí entonces tenemos el intervalo. Recuerden que tenemos acá el intervalo 4 hasta 6. Miren, ¿cuál sería el límite inferior? Pues el límite inferior sería 4 y el límite superior sería 6. Vale, perfecto. Por lo tanto, ya lo que tenemos aquí, que sería el límite inferior de la clase modal, pues bueno, falta aclarar algo importante. ¿Cuál es la clase modal? Pues acá tenemos que la clase modal ya sería esto, ¿no? Este intervalo que está aquí, ya tenemos la clase modal. Luego, ¿cuál sería el límite inferior para esto? Sería entonces 4, perdón. Entonces por acá tenemos a 4, ¿listo? Luego tenemos D sub 1, que es la frecuencia, vamos a analizar, que es la frecuencia absoluta, ¿listo? De la clase modal, claro. Entonces miren que tenemos la frecuencia absoluta acá, que es 15, miren, 15. Luego menos, es decir, por acá voy a hacerlo, 15 menos la frecuencia absoluta anterior, o sea, anterior a 15 tenemos 7. O sea que esto es 15 menos 7, indudablemente esto me da 8. Por lo tanto, D sub 1, ¿vale qué? Vale 8. Miren que es lo más de fácil, sencillo. Luego tenemos D sub 2, que viene a ser la frecuencia absoluta. Tenemos la frecuencia absoluta que es 15. Vamos a borrar un poco. Borramos todo esto. Tenemos 15 menos, recuerden que estamos acá, menos la frecuencia posterior. Estamos acá, la frecuencia posterior. Tenemos el 15, la posterior sería, o sea, la siguiente sería entonces 10. Tenemos 10, esto es igual a 5. Por lo tanto, D sub 2 sería 5. Recordemos ahora que la amplitud lógicamente sería la resta entre el límite superior y el límite inferior. O sea que esa amplitud sería la resta del límite superior menos el límite inferior, que es 4. Eso me daría lógicamente 2. Entonces la amplitud sería 2. Miren que es lo más de sencillo, lo más de fácil. Espero estén entendiendo que es lo más importante. Bien, primeramente lo que hacemos es seleccionar la fila de la frecuencia que más se repita, miren, 15. Entonces, esto que está aquí viene a ser la clase modal.
Y ahora sí empezamos a sacar lo que es el límite inferior. Recuerden que es 4, repitamos un poquito, 4. Luego la frecuencia de su 1 viene a ser la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase anterior. Entonces la clase modal acá sería 15. 15 menos, por acá tenemos la frecuencia absoluta, pero anterior a 15, que sería 7. Se resta eso y me daría entonces que eso es igual. Por acá teníamos que esto era igual a 8. Recuerden que si restamos 15 menos 7 me daría 8. Luego de sus 2, que se define como la frecuencia modal, que sería 15, menos la posterior a 15, que sería 10, se resta eso y me daría 5. Bien, pasemos a la siguiente hoja para que ya miremos todo esto. Bueno, aquí está, miren lo que yo les decía. Tenemos entonces que el límite inferior es 4, luego de su 1 es 8, de sus 2 es 2 y la amplitud sería, de sus 2 es 5 y la amplitud sería 2, todo lo que nosotros hicimos. Ahora lo que nos resta es reemplazar en nuestra fórmula. El límite inferior de la clase modal ya sabemos que sería 4, ahí está. Luego de su 1 sería 8. Luego de su 1 más de sus 2, de su 1 sería lógicamente 8, más de sus 2 que sería 5, por la amplitud que sería 2. Lo que hacemos ahora es simplificar esto. Tenemos 4 más 8 sobre 13, 8 más 5, me daría 13 por 2. Y luego lo que hacemos acá sería 8 dividirlo entre 13 y me daría 1,2. Sumamos eso y me daría que la moda es 5,2. Pero miren algo importante aquí que quiero resaltar. Miren que uno podría decir, bueno, ya seleccionamos la mayor frecuencia absoluta que sería 15. Por lo tanto, la moda sería 5. Bueno, podría ser 5 acá, pero con esta fórmula lo que vamos a buscar es un valor más preciso. Entonces, por esa razón, utilizamos nuestra fórmula y llegamos que la moda es, miren, 5,2. ¿Cómo podemos interpretar esto? Que la mayoría de los estudiantes pierden 5 materias. Entonces, miren, esa es la moda. La mayoría de los estudiantes pierden 5 materias y esto sería todo.